No lo puedo creer, más de 15 años buscando esta pieza y hoy está aquí. ¡Oh! Un saludo desde Francia. Aquí nos gustan mucho tu video y tu canal. Como lo dices, todos somos hunters. Nous sommes tous des chasseurs de jouets. ¿Qué onda mis hunters? ¿Cómo están? Muchos de ustedes recuerdan esta sección donde les muestro la chida, el agasajo, los tesoritos que he encontrado en mis cacerías y las vamos desmenuzando poco a poco. Este video es patrocinado por la cuarentena del coronavirus porque gracias a eso creo que muchos de los coleccionistas hemos tenido tiempo para desempolvar cosas, catalogar, sacar fotitos, divertirnos con nuestras joyitas. En estas épocas difíciles los coleccionistas somos privilegiados, ya que nos sobra tiempo para darle cariño a nuestros juguetes, a nuestras piezas más deseadas. Saquen lo bueno de esta mala situación y divirtámonos juntos. Vamos a darle a este videazo. No sé ni por dónde empezar. ¿Qué deciden ustedes? Vamos de arriba hacia abajo, ¿les parece? Antes que nada, he estado muy hypeado con lo que es el hobby de Tamiya. Hace poco, gracias a un amigo mío y alguien que me vende juguetes desde hace mucho tiempo, el buen Gus, le mando un abrazote gigante, encontró estas joyas. Todo es joyas, ¿va? Todo es joyas. Encontró estos carritos de Tamiya hechos en 1988. Los primeros ya no sirven para correr, que es lo triste, pero sirven como piezas de exhibición. No ha faltado el loco en las carreras que se ha llevado sus primeros bólidos y les ha puesto motor y los ha echado a andar, pero no funcionan igual, son muchos años ya de diferencia, así que creo que estas piezas son las que tenemos que atesorar y para que todas las nuevas generaciones que están metidas en el hobby puedan apreciar. Por ejemplo, el Avante es creo que el carro más icónico del 4WD y ahorita vamos a ir abriendo caja por caja. Un paréntesis, Mini 4WD significa que tienen tracción en las 4 ruedas y estas chuladas son escala 1 a 30. Comienzo con el Avante porque neta este es el representante del hobby. Podemos ver una etiqueta de importación. A mí me gusta mucho todo esto, las etiquetas de precios, las etiquetas de importación, porque son testigos de la época. Llegaban a Paseo de la Reforma número 295 y los representantes era Wiham International. Los distribuidores estaban en la colonia Nápoles. ¿Eso de qué nos sirve? No le va a dar un valor extra o no le va a restar valor si no la trae, pero nos ayuda a situarnos en una época y a tener más información sobre la pieza. ¿Están listos? Estos, alguien se dio el tiempo de medio armarlos, que es lo que no me encantó, porque su valor real sería cuando están sin abrir, sin armar y sin quitar del árbol. El árbol son esas cosas de plástico que sujetan todas las piezas. Este es el primer chasis que existió. Véanlo nada más, sencillito, pero a la época sigue siendo una tecnología soberbia. Vean cómo está nuevo. Muchos niños tuvieron el trauma de no haber podido correr estas piezas, porque a pesar de que llegaron a México, no había pistas para correrlas o era muy difícil encontrar los lugares. Se tuvieron que esperar casi 10 años para poder correrlo en pistas y disfrutar del hobby ya en grupo. Este es un carro que tiene más de 30 años, pero dense un quemón con uno que acabo de armar hace un par de días. Esto es lo último que hay. ¿A poco no ha evolucionado el hobby muchísimo? Hay modelos o castings, como los quieran llamar, que van a seguir siendo los clásicos y existen modelos conmemorativos. Este es el Saint Dragon Jr. y la verdad, lo que más me gusta de este modelo es que está en el árbol, cherry, impecable, sin usar. Todo así en perfecto estado, como si nadie lo hubiera tocado a través de los años. Wow, si pudieran percibir el olor que da esta cajita, así como entre antiguo, nostálgico. El Dash O, bueno, recuerden que estos carros vienen de un anime llamado Let's and Go. Muchos de ustedes lo vieron en su infancia, yo no lo recuerdo. Yo lo recuerdo porque me llevaron a una tienda, entré y dije, wow, cosas de modelismo. No me encantaban porque nunca he sido muy manual, pero cuando vi la pista y vi la gente corriendo esto era como impresionante porque no tienes control sobre él. Tú lo armas, le pones sus pilitas, su motor y lo echas a la pista. Y creo que la caricatura o el anime, antes de que me golpeen, tenía mucho que ver con eso. Era como el temple, el carácter de los niños, de que ellos desesperados querían armar su carro y ponerlo a correr. Y estaban los profesores donde le decían que para ganar una carrera tienes que armarlo perfectamente, tienes que buscar el equilibrio. Otra caja que quería mostrarles es esta, el Cannonball. Cannonball.
qué tal esa pronunciación. Ya también está armado, les digo, esta coleccioncita era de alguien consentido que se los regalaron, los pudo armar, pero te apuesto que nunca tuvo dónde correrlos. Mi primer contacto con estas piezas fue así, me regalaron uno a finales de los 80s, pues lo armé, le puse pilas y pues a donde lo echara se destruía porque pues salía corriendo y se estrellaba y se estrellaba. Entonces me duró muy poco. Hay una última que les quiero mostrar que es la Suzuki Jimny. Chequen el arte. Antes que nada disfruten del arte de los empaques. Y para estas recuerdo que sí ponían pistas como de terracería o con obstáculos para que estas camionetitas los atravesaran. Es difícil de guiarlas porque no hay carriles como en los otros, pero son mucho más visuales, mucho más agresivas, ¿no? Si le entraran ustedes, ¿a qué categoría le entrarían? ¿A la de las trocas o a la de las naves? No me vean así, les sigo metiendo a los cómics, pero ahora a los de Spider-Man. Como saben, le meto a los de Batman, a los de Superman y ahora a los de Spider-Man. Hay unas joyas mexicanas las cuales quería compartirles, que son las hechas por el maestro José Luis Durán. Si tuvieron tiempo de ver el video de La Mole, le hago una entrevista magnífica. Él fue el primer dibujante de Spider-Man en México que tenía el derecho de Marvel para pintar estos cómics. En Estados Unidos estaban publicando bimestralmente. En México tratamos de hacer lo mismo, pero fue tal el éxito que empezaron a publicar mensual, luego quincenal y luego semanal. Entonces no se dieron abasto con el material que enviaba Marvel y empezaron a hacer sus propias creaciones. Ahí es donde inicia la magia y el sazón mexicano. Nos contaba el maestro José Luis Durán que de hecho fue su primer cómic. Cuenta que el guionista inventaba la historia, pensaba toda la trama, toda la paliza, todo lo que sucedía en el cómic, y él leía eso y con su imaginación creaba el personaje. Este malandrín, el hombre de hierro, era un científico el cual crea una pócima y se le cae encima y lo convierte en alguien totalmente de hierro. Entonces creo que en el primer cómic mata a Spider-Man. Este es el número 123 de la prensa. De ahí en el 126 fue que revive a Peter Parker. Díganme si esto no es la chida, un santo grial. Me emociona muchísimo porque en el mundo de los cómics que no son americanos siempre han estado mucho más devaluados, porque son reimpresiones, porque salieron después, por muchas otras cosas. Cuando un Superman número 1 de Estados Unidos te puede valer hasta $3 millones, $3 millones, $3 millones, el Superman 1 que salió en México pues acerca a los 30,000, 40,000 pesos, porque es el número 75. Aquí empezaron 10 años después y muchas circunstancias así es lo que ha llevado al cómic extranjero a no estar valuado. Y ese que les acabo de mostrar ha sido el culpable de que yo inicie con la colección. Así que estos tres que ven aquí ya vienen certificados por la CBCS. Vienen en su case. Me gusta mucho este case, pero tienen que tener cuidado porque se rompe con cualquier cosa. Me contaba el que me los vendió que le tardaron casi un año en llegar certificados. Él le da su caché, pero tampoco es necesaria. Mucha gente dice, ¿en verdad los tengo que mandar? No, es como darle un pedigrí, pero mientras tú sepas de dónde vienen y los sepas cuidar. Hay que tener cuidado porque los cómics se deben de almacenar parados. Ya que tú los tienes en una bolsita con un cartoncito atrás, nunca los pongas uno sobre otro porque eso hace que la costilla se oprima. Mételos en una cajita, pero todos así parados. Una de las cosas que más le han preguntado al maestro Durán es que si Marvel no le decía nada cuando inventaban estas portadas y Gwen Stacy salía totalmente exuberante, muy de libro vaquero o de las chambeadoras. Dice que no, que lo que más le pedían era que nada más no le aumentara rayitas al traje o le quitara. Tiene que llevar un formato el Spider-Man. A mí este, que es el número 157 de la prensa, de 1973, me enloquece por el crossover con los marcianos. Estas que están viendo aquí son portadas que no existieron en Estados Unidos. Esta, díganme si no, igual, otra joyita. Es el número 163, hecho en 1973, con la aparición de Daredevil. Chequen ahí, un golpazo de Spider-Man, Gwen Stacy bien preocupada, pero siempre cachondona la morra, ¿no? Todos estos están firmados y para que te los firmen y los certifiquen con la etiqueta amarilla, tiene que haber un testigo de que el maestro Durán estaba ahí. Entonces es muy difícil. Yo tengo la controversia que la verdad creo que prefiero los cómics sin firmar. Se ha hablado mucho del tema
Y muchos te dicen, no hombre, yo prefiero 1000 veces firmado. A mi parecer no puede demeritar el cómic porque puedes encontrar cualquier otro y la firma es lo que vale. Entonces te puede firmar cualquier otra cosa, pero un cómic con un valor así puede que se deprecie a mi parecer. ¿Ustedes qué opinan? Creo que es un tema muy controversial y me encantaría leerlos en los comentarios. Y ya que estamos hablando de firmas, les conseguí un regalito. El maestro Durán en las convenciones lleva unas impresiones, las cuales te vende y le pone su firma. Yo le dije, por favor hágame unas que se las quiero llevar a los Hunters. Échenme la mano poniéndole like a este video, compartiéndolo, y así en el siguiente en vivo vamos a regalar 3 firmas del maestro Durán en algunas de sus más épicas portadas. Con ustedes el cómic número 168, igual hecho en 1973 por La Prensa. A este le dieron 4.5. Muchos de estos cómics salen con calificaciones bajas porque el papel que hacían en México en esa época se ponía muy amarillento. No es de la misma calidad que el de Estados Unidos y por eso los castigan mucho. La portada es totalmente groovy y muestra al buen Nick Fury por acá. Gwen Stacy, igual, todo el estilo acá como de Austin Powers, muy groovy. Groovy, baby. A mí la neta las portadas que más me gustan son las que sale Spider-Man a todo color, a full, grandote. Algo que no me gusta de los cómics de esta época es que no sabían cómo enfocar la publicidad. Por ejemplo, aquí te ponían, ya está a la venta el libro del año, El secreto de Sor Juana. Díganme si ustedes que les gusta Spider-Man, en esa época iban a comprar su cómic y dirían, oye, el libro de Sor Juana, ¿lo voy a comprar? Pues no, tenían que poner como cosas más ad hoc. Entonces luego es todo un debraye estarlos ojeando y desde las publicidades que hay. Dense el tiempo de coleccionar algo. A veces les he dicho, no tiene que ser algo totalmente raro, con que sea algo antiguo, algo que tenga los orígenes, que les cuente una historia y que ustedes sean los guardianes de esa reliquia. Van a ver qué se siente, es muy chido. Y hemos llegado al momento estelar, la chida de chidas. Nos ha ido bien con el tema Star Wars de este año. Cayeron las joyitas. Todas estas piezas que ven aquí, que son 2, 4, 6, son de una sola colección. Y si se fijan bien, para los observadores, son piezas retorno. Estas pequeñas variantes que fueron las primeras hechas antes de que lo cambiaran al regreso del Jedi. Muchas de estas llevan adentro una variación de figura. Vamos a verlas. Comencemos con este güerejón. Todos los retorno vienen en back negativo, todo negro, muy bacán. Y este güerejo se caracteriza por venir en empaques retorno, ya que el look regular de Regreso del Jedi trae el pelo más como color miel. Les voy a contar rápido cómo encontré esta colección. Fue gracias a un Hunter que no lo conocí jamás. Me habla un cuate y me dice, oye, me dijo un amigo que tú coleccionas Star Wars y que esto te puede interesar. Me manda un WhatsApp con fotografías. A mí se me cayeron las pantaletas. Eran estas reliquias. Alcancé a ver que todas estaban ligeramente abiertas de un lado. Dije, no se lo voy a preguntar ahorita, pero si llegamos ya a hacer una negociación, es un punto importante porque el valor baja. Él me dijo, claro que sí, hay que vernos. Nos conocimos, de hecho en una plaza muy lejos de aquí, allá por el sur. Un señor muy amable, muy elegante y muy así como muy letrado. Mi primera pregunta fue, ¿por qué no los jugaste? ¿Por qué nada más los abriste tantito? Me dice, te soy sincero, a mí me los regaló una tía, me llevó a una juguetería el día de mi cumpleaños y me dijo, date con los que hay ahí de la Guerra de las Galaxias porque es lo que está de moda. Y a mí no me llamaba la atención, no me gustaban los personajes, no me gustaron las películas. Yo sentí que mi corazón se partía. No es cierto, pero dije, qué raro, ¿no? Me dice, llegué a mi casa, estaba con mi tía, los abrí como pues para que ella viera que los estaba disfrutando, los volví a guardar y ahí los dejé más de 30 años. Le digo, pues ya que no te gustaban, mínimo no los hubieras abierto, ¿no? Entonces ya empezamos a vacilar, llegamos a un acuerdo y no podía creer yo que me estaba él entregando un tesoro de su infancia del retorno. Pero él me dijo, te soy sincero, para mí no son ni siquiera recuerdos porque no me gustaban las figuras. Cayeron en las manos adecuadas y lo mejor pero más raro es saber quién fue ese Hunter que me mandó a esta persona, porque le digo, oye, me habías comentado de alguien que te dijo que yo coleccionaba esto y que me lo querías vender. Me dice, sí, es un chavo que tiene una colección gigante de Star Wars y me mandó contigo. Yo me pregunto quién fue ese héroe sin capa. No podía faltar la parejita. Él me cuenta que de hecho los que ven aquí eran los que había en la tienda, que la tía le dijo, agarra uno de cada uno, y esta parejita la neta es la mejor de Star Wars. La versión rara de este debería de ser la que dice 1978 y no, es la de 1977. Aquí lo raro es el cartón retorno y
en la de C-3PO tendría que ser el trilínea, el que atrás de la pierna tiene 3 hileras con letras, por eso le dicen el trilínea. Y tampoco, pero bueno, la neta, aún así es el agasajo. Ya dirían limosnero y con garrote, ¿no? Algo que me emocionó muchísimo fue por fin encontrar otra pieza como mi Yoda Retorno, pero este fue el que más carrilla le dieron a la hora de abrirlo. Le puso una buena maraquiza. Aún así me siento muy contento de ser el dueño de las únicas 2 piezas que se conocen. Este sí, al ser retorno, cambia casi todo. En la espalda dice hecho en Hong Kong. Los ojos son color café, como pintados a mano. El color de la piel es más clarito. Este Yoda es muy distinto a la versión regular que salió en el regreso del Jedi. De hecho, tengo por ahí un review donde hablo de las variantes de Yodas mexicanos. Lucas, soy tu padre, tío. Darth Vader Retorno. Este lleva una variante que es una alucine. La capa es más delgada de lo normal. Y tiene un sable ultra delgado. Fíjense en la puntita de este sable. Es súper delgadito. Casi siempre se rompe. Y no me van a creer esto. Es la única pieza que se conoce con burbuja, cartón y figura. No está cerrado del todo porque si no sería esto el santo grial. Pero aún así es muy raro. Y si ustedes lo tienen, háganmelo saber. Me encantaría hacer el upgrade. O sea, mejorar esta pieza. Mucha gente me pregunta qué onda con la merch. Como saben, hay una tienda en Facebook que se llama Mad Hunter Store tienda y ahí está a la venta. Nada más dejen que pase esta cuarentena y ordenen su gorrita, su playera, los stickers, vaso tepachero, lo que usted guste. Yo sé que varios no paran de echarle ojo a este Batman de Sofubi setentero. Sí, mucha gente lo llama el Batman Masudaya, pero en realidad la marca es Kenrick. No se sabe mucho sobre el tema. Dicen que solo se han encontrado alrededor de 12 piezas en el mundo y la mitad viene de color rojo el cuerpo y la otra mitad en gris. Es una joya, es de 12 pulgadas. Le falta su capita, pero con algo así no nos podemos poner exquisitos. Este me llegó desde Singapur. Estaba buscando el momento preciso de compartirlo con ustedes. Chequen ahí ese símbolo en el pecho tipo Bacardí. La escultura del rostro, el cinturón, las botas, las letras japonesas aquí. Entre los coleccionistas de Batman, pues se conoce como el Batman japonés. Yo no sé ustedes, pero después de tantos años, cuando consigues algo que has buscado y que has deseado, se siente una satisfacción entera. Y aparte, el saber que un día lo voy a poder poner en el museo y que ustedes lo vean ahí en persona, va a ser único. Recuerden que mi colección no es solo mía, también es de ustedes. En estos videos, en la bitácora de mis viajes de mi vida, lo comparto. Y es por eso que cada día me encanta seguir comprando cosas y encontrar más tesoros, porque tengo con quién compartirlo y esos son ustedes. ¿Qué onda, viejo? ¿Te animas a ir a una cacería de kaijus? Lo que están viendo aquí es Ultraman Ace y es parte del TAC, Terrible Monster Attacking Crew. Terrible Monster Attacking Crew. O sea, equipo de ataque de monstruos terribles. Tiene un casco removible y en Japón lo hizo Bullmark. Les voy a dar unos segundos para que ustedes me digan quién lo hizo en México. ¿Quién tuvo la licencia de cosas épicas japonesas? Jugarama. Qué rico es. Jugarama tuvo la licencia de hacer a Raiden, hacer a Poseidon, muchas cosas poderosas. Y una de esas fue este Ultraman que no mucha gente conoce. Se lo encuentran y lo guardan así como, bueno, pues se ve que es un mono japonés, pero no mucha gente sabe sobre la serie de televisión de TAC. No es el clásico Sofubi, que si tú presionas es más duro. El Sofubi japonés suena así, duro. Sí lo podrías llegar a aplastar, pero a través de los años se ha vuelto más rígido. El vinil mexicano que hacían con un material que se llama plastisol o otras cosillas es más suave, como tipo los chillones. Lo difícil es encontrarlos con el casco y que el casco se haya rellenado de una manera correcta, porque hay algunos que en el molde no entró bien el material y no se alcanzan a rellenar las antenitas. Lo que más me gusta de esta figura es cambiarle de forma el casco. Digo, esto no te lo decía nadie, pero como niño ideabas cosas. Díganme si no lo pondrían así ustedes. Es Ultraman, es de los 70s y es una joya mexicana. Y ya que estamos hablando de kaijus, estas fotos salieron en la mole. Me las llevo igual. El primer Hunter que llegó a visitarme
Y me dice un amigo mío, era periodista, yo que su amigo era el señor Alejandro Guzmán Mayer, y eran de un archivo. Muchas de estas las usaban a veces para hacer los famosos lobby cards, que eran los pósters pequeños que estaban afuera del cine, mostrando algunas de las escenas de las películas. Otras veces para reportajes de periódico, para revistas. Uno nunca sabe en qué iban a acabar estas impresiones, pero estas son las fotos originales. Directo al sartén, papá, langosta gigante. Y una de mis favoritas es esta de Mothra. Están agarrándose del chongo aquí. Godzilla le está mordiendo la tenacita. Toda la tribu bien feliz. Y llega Mothra por los cielos a salvar la escena. Haber encontrado estas fotos me puso muy de buenas, porque imagínense poner esto al lado de los kaijus. Y aquí ya para terminar con la escena feliz, van las damiselas encima de Mothra. Bueno, mis hunters, este video ha llegado a su fin. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Cada reliquia, cada historia, cada aventura. Les deseo suerte en la cacería. Están viendo Math Hunter Channel. Suscríbanse. Vamos por el millón. Whenever you're lonely, just pick up the phone and call me. I'll be there. Girl, let me show you. You're my one and only, like I told you. I'll be there. And if you get blue, I got the loving for